Como concepto de utility, y esto creo que empata un poco con lo que ustedes han visto en las charlas que han tenido, el desktop es uno de esos servicios, pero fundamentalmente esto está basado, o en lo que está basado la tecnología de cloud computing es en un concepto de computación virtual. ¿Suena raro? No. Desde que de alguna manera uno piense que la virtualización no es más que la virtualización de servidores, es equivocado. Pero cuando uno ve el concepto de virtualización como cualquiera de los elementos que puede tomar para hacer una entrega de un negocio de forma efectiva dentro de una organización o de una organización hacia el mundo, esto es computación virtual. Y la computación virtual, que nosotros adoptamos como tecnología, como proveedores de tecnología en esto, pasa por todos los diferentes sabores de lo que yo necesito para ser productivo. La primera herramienta de estas es una comunicación o lo que nosotros llamamos un GoToMeeting, pero es básicamente la posibilidad de tener una interfase web en la que yo pueda hacer una teleconferencia. ¿Por qué? Sin mencionarlo de alguna manera, creo que ninguna persona, uno no se encuentra esto en los blogs, nadie habla del cloud computing asociado, por ejemplo, al tema de Skype. ¿Alguien se imaginó que eso no era cloud computing? Es cloud computing de alguna manera. Porque yo tengo una serie de servicios en demanda sobre los que si quiero un servicio especializado, pago, pero hay un servicio además que yo puedo utilizar de forma free cuando lo necesite y se ha convertido en el mecanismo de comunicación más rápido, más eficiente a través de Internet por encima de los teléfonos celulares o las líneas telefónicas convencionales. Soporte. Y esto es algo fundamental dentro de las compañías cuando empiezan a visualizarse los diferentes costos asociados a mantener los escritorios. La mayoría del dinero no se invierte en tecnología o en herramientas incluso que me permitan hacer soporte remoto. La mayoría se invierte en viajes, en tiempos, en actualización de parches a pesar de que tenga herramientas para distribución de parches, en actualización de antivirus a pesar de que tenga herramientas para distribución de paquetes de antivirus. Porque finalmente, de alguna manera, mientras yo tenga la tecnología entregada en cada uno de los PCs, no voy a encontrar una herramienta más eficiente que mandar a alguien a que arregle el problema. No porque no sea más eficiente porque no existan, sino porque finalmente es un tema de interacción humana en ese sentido. Y yo voy a tener que, lo quiera o no, desplazar el técnico, arreglar un problema que de otra forma, si tuviera control centralizado, lo estaría solucionando. Escritorios, aplicaciones, redes, servidores y el concepto de cloud también embebido allí. Y nuestra filosofía en este sentido es buscar una solución o desarrollar soluciones que pasen por los diferentes tipos de roles dentro de los negocios. A ver, pensemos de nuevo en el tema de cómo se renueva la tecnología de PCs en cada una de las organizaciones. Usualmente se renueva por la renovación de 200 equipos, 500 equipos, 1000 equipos que yo tenga por cambiar este año porque vencieron los 3 años del mismo y siento que viene Windows 7 y tengo que empezar un proceso de certificación de aplicaciones con Windows 7 y todo el resto de cosas. En ese sentido, lo que sucede realmente es que probablemente yo estoy atacando una parte del problema de la organización y para tecnología se convierte, en vez de un mecanismo de solución de problema, en un problema adicional. ¿Por qué? Porque mañana cuando pienso hacer el delivery de las diferentes aplicaciones al negocio, entonces me enfrento con que cada uno puede tener un explorer diferente o un browser diferente. Me encuentro con que haya o que hay sistemas operativos diferentes dentro de la misma organización, tal que me duplican el tiempo en que yo hacía una certificación de una aplicación para que funcionaran en los diferentes ambientes. Me encuentro con que hay versiones de herramientas de productividad diferentes, tal que cuando la misma gente se manda el correo, unos no tienen cómo abrir una versión adelantada. Y aquí no estoy hablando de cosas que no estén sucediendo entre las organizaciones hoy. Entonces, la computación en este sentido o una solución de computación virtual tiene sentido siempre y cuando aplique para los diferentes roles dentro del negocio. Y no importa si la persona es una persona que se sienta en el call center o la persona es el VIP que permanentemente anda con un portátil y carga, digamos, está desconectado todo el tiempo. Esto es lo que tiene sentido desarrollar y tiene más sentido desarrollarlo cuando yo puedo cubrir algo que se llama un autoservicio. Voy a hacer un poco más de entendimiento en este asunto. Nosotros entendemos esto como un mecanismo para para llevar la herramienta de trabajo, más que la herramienta de trabajo, el sitio de trabajo a un nivel superior. ¿Y cómo es ese nivel superior?
básicamente lo vemos reflejado dos formas. La primera, como concepto, que hace parte de lo que tiene que ver en una nube, cualquiera de ellas que yo la entregue, es algo que se conoce como el concepto de data center virtual. El concepto de data center virtual pues es simple, es infrastructure as a services, con todo lo que el data center hoy entregue. Y por otro lado, esto de aquí para allá es lo que se llama computación as a services. No necesariamente escritorios, no necesariamente aplicaciones, no necesariamente, digamos, los diferentes nombres que uno puede adoptar allí. Como concepto fundamental es el uso de la computación como un servicio. Desde esa perspectiva, los data centers virtuales deben arrojar de alguna manera para IT o para TI los siguientes conceptos. Uno, de alguna manera deben ser económicos. ¿Por qué son económicos? Porque son flexibles. La capacidad de cómputo que yo utilizo hoy en el día para moler una página web perfectamente puede estar siendo reutilizada en la noche simplemente para hacer procesos en batch. Y en esto se encuentran, digamos, estos grandes beneficios empiezan a verlos de alguna manera las mismas organizaciones que utilizan capacidades de cómputo importantes en la noche. O porque tienen procesos en batch, o porque tienen que tener un proceso de cierre de mes, o porque tienen, digamos, asociaciones en ese sentido. Una mala adopción del tema de virtualización de servidores consiste simplemente en pasar una carga de trabajo ahora al data center en una máquina virtual. El gran beneficio de eso no está plasmado, efectivamente, ya está plasmado en que son menos máquinas, green computing, el ahorro de energía, todo el tema asociado, pero fundamental está en el reuso de la tecnología. Entonces, si el data center que yo construyo con una herramienta de virtualización, póngale el nombre que ustedes quieran o la marca que en este momento encuentren en el mercado, si esa tecnología no es de alguna manera flexible para que yo utilice esa capacidad de cómputo en el momento en que yo lo necesite y pueda reutilizarla para los servicios que yo necesite entre la organización, la verdad es que se está perdiendo de alguna manera el dinero que se está invirtiendo allí. Pero por otro lado, debe permitir a las áreas de tecnología desarrollar tareas automáticas. Y el tareas automáticas puede ser un reinicio de máquinas ante la falla de uno, un movimiento de máquinas en caliente porque entro en una etapa de mantenimiento. En una página web, para los diferentes proveedores de servicios de web, el dolor más grande en un momento dado es tener que construir un web server adicional. Pero el dolor no está justamente en el delivery el mismo, está en la construcción o en la copia o en el cloning o en la copia del disco, llega el proceso y téngalo en horas cuando la página se está reventando en este momento. No tiene sentido hablar de eso cuando no hay una herramienta de automatización que me permita crear rápidamente servidores a partir de una imagen, pero ese rápidamente es minutos. Y pagar cuando realmente yo lo necesito. Esto ya es de alguna manera en muchas organizaciones un tema, no digo masificado, pero muy conocido. Virtualización de data centers, como nosotros lo llamamos, realmente hoy está un poco suscrita al tema de virtualización de servidores, pero es aplicable a todos los conceptos que hay en el data center. Por otro lado, en el otro lado, lo que nosotros llamamos el estilo de trabajo virtual, realmente lo que genera son nuevas formas para que la gente trabaje. ¿Alguno de ustedes pensó en algún momento dado que el celular se iba a salir digamos, como concepto, no como aparato? ¿Iba a desaparecer tan pronto apareciera? ¿O al mes? ¿O al año? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas no han desaparecido ni van a desaparecer. Porque cambian la forma en que la gente hace las cosas. La computación virtual, pongámosle el nombre que quieran, cloud, lo que quieran el tema, lo que permite hacer, y el gran beneficio, es cambiar la forma en que la gente hace el trabajo. Si ese no es el objetivo fundamental de la inversión en tecnología de cloud, no inviertan, porque lo que de alguna manera debe soportar esto es que la gente pueda cambiar la forma en que hace el trabajo hoy, y la forma más rápida de hacerlo es que sea productiva entregándole las herramientas que necesitan. Por eso pasamos de evoluciones tan simples cuando pensamos aún todavía que el desktop o que el escritorio es un dispositivo. No, el escritorio es un servicio. Y lo que espera el usuario es que esté disponible cuando lo necesita. Y en vez de pensar en las organizaciones como PCs corporativos, esto puede ser cualquier dispositivo. Y el cualquier dispositivo viene embebido con los conceptos de consumerización que vimos antes y con el tema de masificación de la tecnología. La verdad es que la persona se siente más tranquila, de alguna manera, si le cambio menos su ambiente de trabajo, si le cambio menos su herramienta.
y el sabor que le guste. Si a la persona le gusta un celular o un dispositivo end user basado en Android, ¿por qué tendría que ser tan diferente de un dispositivo basado, por ejemplo, en Mac, como un iPad? Ahora, la interfase puede ser diferente, el tamaño del dispositivo puede ser diferente, pero lo que yo le entrego debería ser del mismo sabor y debe tener la misma experiencia. De costos que están hoy en día preestablecidos a costos basados en el uso. Y fundamental de este concepto como tal es que, primero que todo, la gente de tecnología tome control. Cuando uno habla de esto, algunas personas piensan, uy, es que estamos de alguna manera volviendo al mainframe. No, esa es una forma, digamos, de verlo desde el punto de vista de computación o de capacidad de procesamiento. La verdad es que el mainframe como tal, de alguna manera, es un concepto del cual aprendimos en este sentido, pero no tiene sentido hoy para las organizaciones tener una capacidad de cómputo que la gente no pueda utilizar por fuera. Eso era lo que era de alguna manera el mainframe, y ir al sitio a conectarse, a hacer el trabajo en la oficina, porque la verdad es que no podía o no había un mecanismo con el cual yo pudiera tener esa capacidad en demanda donde la necesitara. Controlar los escritorios centralmente de forma masiva, y forma masiva, al contrario de lo que muchas organizaciones están pensando, no significa que todos los escritorios estén hosteados en el data center. Punto fundamental acá. Adoptar una tecnología para tomar control de lo que el usuario está haciendo con las aplicaciones o los escritorios o lo que le estoy entregando no significa que ahora todos los escritorios deban correr en el data center. Ese es el concepto más crudo de ver la tecnología desde el punto de vista de cloud. Tomar control de los escritorios no significa eso, no significa que yo mañana tome la decisión como director de tecnología y mañana cambio todos los PCs entre la organización y me voy a un tema virtual. No, al contrario, lo que estoy haciendo es quitándole valor al negocio porque ya hice una inversión que no he podido recuperar.